Hola, hola a todos. Estamos acá en una nueva, de nuevo vivo, en una nueva transmisión, en una nueva charla para hablar de un curso de milagros. Y hoy tenemos un invitado maravilloso, nuestro hermanito Moss, que bueno, ahí lo vamos a invitar a unirse. A ver, ahí. Y vamos a hablar de este personaje tan interesante que es Jesús. Hola, hermanito Moss. Hola, ¿qué Gracias por esta tal? invitación. Gracias por por aceptar mi invitación y para hablar de este personaje tan interesante que es Jesús, ¿no? Muchísimas gracias a ti por la invitación. Estoy teniendo aquí algunos problemas con el audio porque te escucho un poquito lejos, pero ¿tú me escuchas bien a mí? Sí, sí, yo Ah, sí. listo. Ahora sí, ya estamos muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Mira, acá está con el librito este de las parábolas de Jesús, que es un bello libro que lo recomendamos, este libro de Moss para que lo lean. Y me gustaría que, si bien todos tienen la misma historia, antes de ir de lleno a las parábolas, muy interesantes tu punto de vista, ¿cómo empezaste con el curso de milagros? ¿Siempre hay alguna anécdota, algo, no? Definitivamente no es tan especial ni diferente a las historias de algunos otros en relación a cómo te topas con el curso de milagros y tiene puntos en común: desamor, desilusión, pérdida del propósito de qué estás haciendo aquí. En el año 2009 fue cuando encontré el curso de milagros ante una llamada, una petición de ayuda, de ya no sabía cómo llevar adelante mis relaciones, tanto personales como también laborales, familiares. Estaba metido literalmente en un hoyo, no podía salir. Para ese momento yo no creía directamente en un Dios que fuera amoroso y que también estuviera pendiente de lo que nos sucede. Simplemente era como una idea en la que la religión estaba implicada para tratar de manipularnos. No estaba esa visión de un Dios amoroso, de un Padre que te pueda brindar ayuda en los momentos en que lo solicitas, pero para ese momento yo ya estaba sufriendo tanto, que recuerdo haber solicitado ayuda honesta. Recuerdo haber dicho: si realmente existes, ayúdame, preséntate, muéstrate, quiero vivir en paz, quiero vivir con alegría, despreocupado de tantos aspectos del mundo, quiero ser diferente. Esa fue mi oración, mi súplica, la petición que hice. Y un par de días después, caminando en una de las calles más concurridas de la Ciudad de México, encontré en una librería el libro a la vista. Me llamó la atención, me acerqué, empecé a hojearlo porque el título me pareció muy pretencioso: un curso de milagros. Pero al mismo tiempo me parecía interesante el hecho de que pudiera presentarse así. ¿A qué se refiere? Empecé a hojearlo y encontré varias partes que me llamaron la atención. Por un lado, no me gustó el lenguaje tan religioso que tenía, al menos en apariencia. Pero después me cautivó en el momento que lo empiezo a notar como un entrenamiento y como un sistema. Debido a que mi formación es ingeniero en sistemas de cómputo, esto me permitió a mí tener entonces la certeza de que lo podía tratar como un sistema. Yo no quería nada de religión, sino más bien ver un sistema que tuviera partes interconectadas para lograr un propósito. Y eso fue lo que vi en este curso: un sistema que me permitía llegar a un punto en concreto que era la paz. Debido a que mi interés era estar en paz, el sistema lo prometía. Y dije: ¿por qué no? ¿Por qué no probarlo? Y ese es el punto. A partir de allí, ya con la práctica de cada ejercicio, con la lectura que fui llevando del texto, logré entonces vivir experiencias de paz
inconmensurable, hasta un punto en el que, recuerdo en los primeros 50 ejercicios, sentí la revelación de la que habla el curso de milagros en el primer capítulo. Llegué a esa experiencia inefable que se nos dice que todos la podemos tener, pero que en ocasiones hay tanto miedo que parece que está lejana de nosotros. Sin embargo, por alguna situación, estas experiencias se me ofrecieron a mí, las pude experimentar. Mi vida cambió, me sané completamente, al menos en ese momento, del aspecto de la soledad que estaba viviendo. Y fue cuando empecé a notar la potencia que tiene el curso de milagros como un sistema de entrenamiento mental para cambiar nuestra manera de percibirnos y de vernos. Todo Pero eso, hubo ahí una decisión de entregarte a esto nuevo que estabas viendo, ¿no? sí, porque definitivamente el curso de milagros representó para mí un desafío intelectual, Sí. primeramente, Siendo ingeniero, me imagino, ¿no? Sí. y segundo, un ajuste temporal en actividades para tiempo y la lectura. Entonces, leer el libro fue no solamente el tratar de comprender lo que decía. No sé si por ahí nos estamos viendo. Sí, yo te veo un poco ahí pixelado, pero bueno, son las conexiones. Acá también no anda tan bien internet, no te creas. Sí, de pronto la red que empieza a fallar. Mencionaba que fue interesante, fue este desafío intelectual, pero también un desafío a la disciplina. El ser disciplinado, dedicarme únicamente, porque como muchos de nosotros ya había pasado también por otros caminos que trataban de darme Sí. paz. Pero durante ese momento abandoné cualquier otro aspecto de camino de paz y me dediqué exclusivamente al estudio y profundización del curso durante todo ese año de práctica. Y al final, en el año 2010, yo ya había experimentado la paz que tanto buscaba. Yo con el curso encontré lo que quería. No esperé más. O sea, el año de práctica, el año con 2 o 3 meses de diferencia de práctica, me ofrecieron la paz directamente. Y a partir de ahí ya comenzaría otra historia en la que me dediqué a la divulgación del curso de milagros, que es lo que hago hasta el día de hoy. Y se Sí, vinieron muchos porque proyectos y otras cosas como el libro que tienes en tus manos. sí. Y otros más que tienes también, de otro de la oración. Ahora nos dices bien, porque también que tienes muchos videos y muchos seminarios que son tantos que son mucho para ver gratis que tienes en tu página de YouTube que, bueno, para empezar a entender, inclusive tienes uno de Jesús también, ¿no? Que la verdad que lo explicas exhaustivamente. Y a mí me interesó también porque otro argentino, Martín, que también te preguntó sobre este tema, sobre Jesús, ¿no? Martín Merallo, que fue, tienes que venir a la Argentina porque ya tiene unos cuantos amigos acá, Rosa, María Laura, no tienes muchos amigos, ¿no? Argentinos, argentinas. Estuve en Argentina en el año 2017, sí, 2000 o 2016, 2017. Estuve por Santa Fe, Buenos Aires, Bahía Blanca, General Roca, Córdoba, Mar del Plata. Estuve cerca de un mes por ahí Un y conocí montón de ciudades. y buena comida, buen vino, buena cerveza, los asados, el mate. Me hice muy, muy del mate, me encantó. El mate es una de mis bebidas favoritas, me encanta. Y estaba la promesa de volver, pero para el año 2017 yo me empecé, después de la gira, ya no tenía tanta la intención de divulgar el curso de milagros. Quise dedicarme completamente a mi parte más laboral y financiera que en ese momento estaba llevando. Tengo estudios también en el área financiera y el lugar de trabajo al que le dedicaba mi tiempo me exigía mayor tiempo de estar como analista financiero. Así que dejé de tener contacto con mucha gente dentro de la visión de un curso de milagros y empecé a decir que no, que ya no me iba a dedicar a la divulgación del curso.
Así que perdí mucho contacto. Lo retomé recién en 2019, cuando ya tomé una decisión de sí dedicarme completamente a divulgar, al menos durante determinado tiempo, las enseñanzas del curso de milagros. Y eso ha sido un capítulo nuevo también, muy divertido y muy interesante. Porque gracias a las redes podemos estar lejos y estar cerca, aunque todos somos uno, todos estos medios nos ayudan a acercarnos más, que estamos en países diferentes, pero estamos unidos en espíritu, pero también de poder compartir esto, la verdad que es grandioso, que es lo bueno que nos dejó la pandemia. Lamentablemente nos dejó otras cosas, pero nos dejó muchas cosas buenas también, ¿no? Y, y bueno, una alegría tenerte acá. Y me encanta que, o sea, la profundidad que le has dado a los temas, inclusive ahora tienes un seminario, ¿no? De finanzas, según la visión de un curso de milagros, ¿no? Que invitamos a todos que lo vean, me incluyo para verlo yo. Y, y me encanta, o sea, la visión de, porque es un personaje muy interesante, Jesús, ¿no? Que está un poco, está retratado en la Biblia, pero la visión que tiene un curso de milagros se une con la Biblia, pero es diferente. Las enseñanzas, si bien se unen, o sea, es otro el Jesús, es el Jesús que igual, el que está en la Biblia, como el curso de milagros, cuesta entenderlo, ¿no? Todo lo que dice. Nuestro hermano mayor que pones ahí, que en el primer capítulo, la verdad ¿qué piensas de este personaje, Jesús? Antes de empezar con él, ¿qué piensas de Jesús? Cuando era un niño, la visión de Jesús me parecía interesante desde el aspecto religioso. Un hombre que tenía un grupo de discípulos que lo seguían de manera incondicional y que además él se dedicaba a enseñarles a través de un lenguaje muy raro, con cuentos extraños. De pequeño me llamaba mucho la atención cuando asistía a la celebración religiosa y veía también esta visión no solamente con los cuentos o las historias que estaban allí, sino con las representaciones físicas de un Jesús crucificado, sufriendo, y entonces no lograba yo empatar la relación. Un hombre tan sabio, tan inteligente, tan carismático, termina muerto, apaleado y sobre todo sufriendo. Como que eso no me daba a mí la seguridad de que fuera verdaderamente un ejemplo a seguir. Y cuando empiezo en mi etapa de adolescente a cuestionar justo estas ideas, pues lo primero que encontraba era un dogma. Es que la Biblia lo dice y así es. Y es que Jesús es Dios encarnado. Y es que cosas que me seguían causando más y más duda. Sin embargo, al mismo tiempo me llamaba la atención la figura de Jesús. Cuando entro en la juventud, empiezo a investigar por mi cuenta todo lo que se sabe de Jesús. Leí libros de 1000 cosas con todas las variantes posibles, desde un Jesús totalmente humano que se casa, que tiene hijos, hasta un Jesús pleyadiano que llegó de otro país, de otro universo, perdón, a la tierra para dar algún tipo de mensaje. Entonces, la figura de Jesús fue y ha sido para mí siempre atrayente, desde la personalidad de Jesús, las enseñanzas de Jesús, el impacto de Jesús dentro de la humanidad, Sí. como lo fue después desde la visión del curso, que es distinta. Ya no un Jesús Sí. histórico, un Jesús como líder de discípulos, sino un Jesús mostrando una serie de ideas y de pensamientos que son totalmente aplicables para la experiencia de la paz. Un Jesús que, como digo en el libro, no es especial, es Sí. un hermano que te acompaña. Y que hasta este punto del curso de milagros yo no había visto a Jesús así. Para mí Jesús era el maestro espiritual al que se le rinde culto, en el cual podemos nosotros acercarnos para que nos conceda ciertos favores, pero era un Jesús religioso. Entonces, el Jesús religioso no es el Jesús milagroso del curso. Es diferente, porque el Jesús que aparece en un curso de milagros es un mensaje de amor,
donde ya no tiene importancia el mensajero, sino el mensaje. Entonces es un Jesús fuera de la religión inclusive, pero es un hermano, un amigo, algo que me conecta de una manera más íntima e incluso más práctica que verlo de forma religiosa en un nivel superior y como el único hijo de Dios que puede tener el acceso al amor. Ahora en el curso de milagros yo lo veo a la par, no de forma humana, sí de forma de potencialidad de experiencia. Potencialmente puedo tener la experiencia de Jesús, es decir, paz, unión. Potencialmente sé que también vivo en esa hermandad. Jesús es mi hermano, no es mi creador ni está por debajo de mí, es mi hermano, que para la práctica del curso me ha sido interesante verlo así, porque entonces puedo sentirme acompañado de Jesús, representa para mí la práctica en la que el curso de milagros se hace potente, se hace un camino de no soledad, ni tampoco un camino espiritual de aislamiento, sino un camino de compañía constante. 24 horas está conmigo Jesús, pero ya no en un aspecto especial, sino más bien como un guía interno. Así que eso me ha llamado mucho la atención y ahora con un curso de milagros pude finalmente tener una experiencia de Jesús íntima, como la que creo siempre estaba buscando desde pequeño. Tal vez si desde pequeño me hubieran dicho Jesús es más que la figura histórica o la religiosa, sino que lo puedes ver como un referente de racionalidad, confianza y fe, podrías aprovechar mucho más lo que él ofrece a través incluso de un libro como la Biblia. Y esa fue, en pocas palabras, la inspiración para escribir el libro que surgió después de un webinario o de 3 webinarios. Es la compilación de 3 webinarios acerca de las parábolas de Jesús y un curso de milagros. Es donde encuentro una amalgama entre esas dos visiones. Porque el Jesús que está en el curso de milagros, inclusive es hablado en primera persona muchas veces porque él dice, si yo aprendí esto, tú también lo puedes aprender. O sea, como que nos da recomendaciones, como que nos está hablando en primera persona, sin embargo, el de la Biblia es hablado por otros. Es como que Jesús dijo esto y él muchas veces nos da recomendaciones directas que le pidamos ayuda. O sea, como que es más cercano y que también nos ofrece esa ayuda de que no estamos solos, aunque yo creo que también seguimos, o sea, los que estamos muy metidos en el curso de milagros, o sea, lo vamos entendiendo más. Pero Jesús nos pide todo el tiempo que nosotros también podemos hacer milagros como Él a través de las experiencias de perdón. Ahora lo que nos cuesta es el perdón, ¿no? Nos cuesta un montón este perdón para sanar, no el perdón para destruir, que el perdón que no, o sea, que no olvida, ¿no? Esta experiencia, porque Jesús es una experiencia de amor, y uno, esto que vos que me contás que vivenciaste, es una experiencia de amor que también la podemos experimentar en la medida que más practiquemos, que más practiquemos el perdón, que más practiquemos el amor, todo lo que él nos dice, ¿no? Y me encanta, bueno, cómo has desarrollado en este libro la experiencia de Jesús, ¿no? Y esto de remitirse, damos un tip de que si vas a hacer algo, primero pregunta, ¿qué haría Jesús? ¿Sí? ¿No? ¿Qué haría Jesús? Que eso está bueno. Si Jesús lo haría, hacelo, ¿no? Porque inclusive él también, ¿no? En una parte dice que primero hay que pienses para qué querés hacer lo que querés hacer, ¿no? Que tengamos un poquito de reflexión, que no seamos atropellados, ¿no? Que el ego hace, no piense, o sea, hace sin pensar para después, ¿no? Tener culpa y arrepentirnos. Pero en este recorrido, o sea, de las parábolas, me resultó reinteresante porque casi todas tienen que ver, hablan de los dos pensamientos, ¿no? Del hombre, ¿no? O sea, cómo, o sea, en ese momento Jesús lo hablaba tipo como un cuentito, ¿no? Porque las parábolas son un tipo de cuento
que vos lo explicas bien ahí en tu libro, que está muy, muy interesante, porque como que das un desarrollo, como que explicas todo, qué es una parábola, qué es una alegoría, cómo Jesús se hacía entender. Igual así todo, no, que era como un método de enseñanza para él, igual así todo no lo entendían. Igual creo que los discípulos los entendieron, pero él, esa llegada igual le costó, pero bueno, también tuvo muchos, muchos seguidores, ¿no? Y está la parábola, está la clásica parábola, porque la verdad que yo un poco quiero hablar de las parábolas porque como que no se entienden en la Biblia quizás el sentido que le dio Jesús, y el sentido el análisis que le das vos también desde un curso de milagros, también es un análisis más profundo. Acá en esta primera que analiza, que es la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que tú pones también que en el capítulo 8, en el viaje de retorno, dice, escucha la parábola del hijo pródigo, aprende cuál es el tesoro de Dios y el tuyo, ¿no? O sea, esta es la palabra del hijo pródigo, que el que se fue, el que pidió la herencia y se fue y después volvió, y uno está tentado a decir, pero ese que se fue, que así como se fue, o sea, ¿por qué el padre lo festeja? Que también es asimilable a la parábola del pastor y sus ovejas, ¿no? Que dice, si una se descarría, yo voy a buscar a esa que se descarría, no importa las 99 que estén bien, ¿no? Como que es tan importante, o sea, como que nosotros lo entendemos muy desde lo material, no lo entendemos a Jesús desde lo espiritual, lo que quiso decir, ¿no? Que le estamos dando valor a lo que no tiene, ¿no? Que estamos pensando de que el hijo se fue, vio que el mundo no le daba lo que él, o sea, le dio valor a algo que no tenía, que era el mundo externo, y tuvo que volver a la fuente, volver a su padre, y eso es como un símbolo, ¿no? Volver al Padre, ¿no? ¿De qué nos dices de esta parábola, la primera parábola tan interesante de Jesús? Una de las cosas que a veces pasamos por alto es que la parábola no se entiende de manera literal. Y ese ha sido el problema dentro de la religión, haber llevado el mensaje parabólico a la literalidad. Una parábola se comprende en un significado completo. No puedes separar las partes y tratar de analizarlas y relacionarlas con las cosas, sino que la parábola es una manera en la que los griegos en la antigüedad trataban de expresar conceptos tan profundos a través de situaciones tan cotidianas. Pero la parábola requiere de reflexión y de estudio. No solamente la puedes leer una vez tratando de decir, en esta parábola hay 5 elementos y cada elemento representa a 5 cosas diferentes. Esa es la equivocación. Y por eso es que la religión ha tenido un problema en cuanto a la presentación de las parábolas de Jesús, y que muchos fieles pueden entenderlas como aspectos que no se relacionan hoy en el mundo. Pero estas parábolas de Jesús tienen implicación hoy en este mundo si no las entiendes de forma literal, sino que tratas de ver la conclusión de un significado completo. La parábola del hijo pródigo tiene muchas capas de comprensión, muchas. Tiene la capa del perdón, la capa del despertar, la capa de la unicidad, la capa del milagro. Como estudiantes podemos de pronto profundizar en ello. En esa parábola se habla de una historia donde cierto hijo quiere abandonar al padre exigiendo su fortuna simplemente porque el hijo quiere experimentar algo fuera del lugar donde el padre está. El hijo exige el dinero, los bienes y sale de la casa del padre. Después, el hijo derrocha toda esa fortuna y cuando ya no tiene dinero, tiene que comenzar a trabajar, algo que no había hecho antes en la casa del padre. Empieza a vivir experiencias difíciles, porque como no sabe trabajar, de pronto se ve en una situación paupérrima. Necesita entonces cuestionarse. ¿Debo volver a casa de mi padre? Qué vergüenza volver cuando dije que ya no iba a hacerlo. Sin embargo, rompe el orgullo y regresa a casa de su padre. El padre lo primero que ve es un hijo al que le tiende la mano y hace hasta una fiesta. Una Sí, fiesta porque el hijo vuelve. Y entonces es allí donde se nos presenta el segundo hijo, que nunca salió de la casa. Él se eso. quedó allí.
Y el segundo hijo dice, padre, no entiendo tu proceder porque este hijo derrochador malgastó tus bienes y le haces una fiesta, lo premias por lo que hizo. Y yo que he estado aquí toda la vida, nunca has hecho una fiesta. Cierra Jesús con esta parte en la parábola. Hijo, tú pudiste haber hecho una fiesta estando aquí, tú nunca quisiste hacerlo. Pero hacemos una fiesta porque este hijo que pensábamos que estaba muerto, regresó a la vida y tenemos que celebrar la vida. Entonces, esta Sí, parábola tiene un impacto tan grande sí, cuando la ves desde el aspecto amoroso. Y todavía sí. hoy hay algunas personas que dicen, yo me identifico como el hijo que se quedó, al cual he hecho todo para que Dios me ame y Dios no está valorando que yo estoy con él. Y alguien dirá, pues yo me identifico como el hijo que se fue. Yo soy ese hijo que partió y que me da mucha vergüenza volver al Padre, que tengo tanta culpabilidad que no quiero volver. Y eso es justo lo que no se tiene que hacer con una parábola, identificarte con uno o con otro, Sí, sino más bien ver la enseñanza que viene dentro penitencia. de la parábola. La parábola habla acerca de, sin importar el hecho de haberte ido, puedes regresar al amor. Que si estás en el amor, disfruta del amor. Entonces, cosas tan simples como esto es un estudio más profundo cuando no ves a la parábola como metáfora. Nuestro Claro, problema es que la metáfora sí implica la proyección de soy este personaje o soy aquel, pero la parábola no es proyectiva. La parábola es más bien un significado que Jesús quería decirle a los demás. Y Jesús decía, el reino de los cielos es como cuando un padre que es abandonado por su hijo y cuenta la parábola, al final hace una fiesta porque ve que su hijo regresó. O sea, Jesús estaba diciendo, el reino de los cielos, la paz infinita, el amor es abrazar a todos sin importar qué pasó. Ese es el concepto nada más de la parábola. Ahora, tiene muchas capas de comprensión, podemos relacionarla ya como estudiantes del curso de milagros sobre algún aspecto de nuestra vida. Pero el problema es que nos identificamos como el hijo que se va o como el hijo que se fue, pero nunca nos claro. identificamos como el significado del amor, de aceptar de nuevo al hijo y corregir la visión equivocada del otro que piensa que nunca se le está valorando. Claro, y el que se quedó igual, o sea, no está perdonando al que vino, o sea, tampoco que hace todo bien, ¿no? O sea, si uno se le da la profundidad, el otro, bueno, esto nos resuena a cómo cuenta el curso de milagros y cómo también cuenta la Biblia, cómo, bueno, Adán comió de la manzana, o no sé, y se durmió, o también esto de que todos queremos como probar afuera y después necesitamos volver al Padre. Y a veces que no se fue, que no experimentó, no hizo nada, o sea, pero tampoco perdona al hermano, ¿no? O sea, como vos decís, no hay que entenderlo como identificarse, pero para identificarse, pero también hay que entender la profundidad de cada lugar, porque el otro hermano que quedó, o sea, no festeja la vida como el padre, no se alegra, no perdona, o sea, también cada uno en su lugar, o sea, es muy profundo, o sea, todo. Y le engancho con la parábola que viene, ¿no? Eh, que la parábola de los dos hijos, que algo parecido, pero que ahí sí, dos hijos que uno le dice que están en el viñedo, el padre le pide a uno para trabajar en la viña y uno le dice que no quiero, pero después va y va a trabajar a la viña y después el otro dice, sí, padre, yo voy, señor, y después no hace nada, ¿no? Entonces, a veces las cosas quedan en las palabras y no en los hechos, ¿no? O sea, esto también tiene que ver con la voluntad del Padre. Tenemos que seguir la voluntad del Padre también en los hechos como experiencia, ¿no? De esta parábola, ¿cómo la enganchas con la otra? La voluntad del Padre se hace. Sí, sí, Eso es lo que tienen las dos parábolas, ¿sí? Pero sí, si nosotros tratamos de desconectar y analizar cada uno de los factores, entonces tendemos a la proyección del ego
en el que yo soy el hijo que dijo que sí lo haría y no lo hizo. Ah, pues yo soy el hijo que dijo que no lo Claro. haría, pero al final lo hizo. Eso no te va a ayudar para que le saques más provecho a la parábola porque no es una metáfora de nuestras actitudes, sino que la metáfora tiene como significado que tarde o temprano se debe hacer la voluntad. Y como bien dijiste, los hechos más que las promesas, los hechos. Ahora, si esto ya lo quieres llevar a tu propia práctica, ¿de qué te sirve saber el curso de milagros si no lo practicas, si no haces? Tú puedes Sí, decir, el perdón indica que lo que hizo mi hermano jamás sucedió. Ya lo sabes como descripción. Cuando lo haces, o sea, ¿en qué momento pones en práctica el perdón? El perdón es un acto o es una actividad, no es una teoría, no es una divagación. Entonces, de nada me sirve saber exactamente dónde encontrar en el libro de un curso de milagros todas las referencias que tiene acerca del perdón y recitarte de manera descriptiva lo que es. Si en el momento que yo tengo que perdonar, no lo hago. Entonces, es la parábola que te puede incitar también a pensar. Hablo mucho y hago poco. Esa es claro. la reflexión para mí. O sea, puedo hablar del curso de milagros, pero hago poco por el milagro. Puedo ser un teórico del milagro, conocerme completamente la metafísica del Sí. curso de milagros, decirte exactamente por qué tu mente proyecta, decirte con toda claridad, de acuerdo al curso de milagros, cuál es el papel que tienes en la expiación. Pero en el momento de practicar, me quedo paralizado. Entonces, esa parábola para mí es la invitación a no solamente hablar, sino a hacer. Y todas las parábolas nos invitan a hacer algo que es perdonar, porque ya perdonar nuestros pensamientos, ¿no? Perdonar eh, si estamos de un lado, si estamos del otro. Siempre la experiencia del perdón con Jesús la tenemos que vivir, pero no, nos cuesta, vamos a decir. Una parábola bastante controvertida también, relacionada también como la del hijo pródigo en el sentido que no se entiende, ¿no? Mucho, o sea, ni siquiera la bíblica, es la de los talentos, ¿no? Que, que el hombre llama a sus siervos y se va, pero antes le da, en su ausencia, le da 5 talentos a uno, 2 a otro y 1 a otro. Pero el que tiene 5 lo duplica, el que tiene 2 lo duplica, pero el que tiene 1 lo guardó bajo la tierra, ¿no? Y es impresionante lo que dice esto que dice Jesús, que dice, a todo el que tiene se le dará, pero el que no tiene, hasta se le quitará lo que tiene. Y esto nosotros todo es como que ya estamos pensando en la billetera, o sea, lo estamos pensando muy a nivel material, pero es a otro nivel, ¿no? Que apunta que esto de dar el milagro, lo doy, tengo el milagro dándolo, o sea, o sea, el ego cree que todo lo que da es el ego y nuestro pensamiento, ¿no? Nuestro pensamiento que tenemos la mayoría de las veces en automático. Como esta parábola como que es muy, muy clarificadora de tenemos que invertir el pensamiento de cómo estamos pensando ahora, ¿no? ¿Qué piensa de esta parábola? Es muy controvertida, está buena esta, la de los talentos. Es controvertida cuando la ves en términos materiales. Claro, Es injusto que se le quite al que tiene poco. ojo, En claro. términos materiales y sociales, eso ya no es parábola, sería injusticia. Afortunadamente, las parábolas de Jesús nunca se dieron o se expresaron como reforma ni social ni económica. Sí, Jesús estaba involucrado con un aspecto de enseñanza espiritual. Nunca quiso reformar ni la economía de Palestina del año cero, ni tampoco la visión política. Ni era capitalista, ni comunista, ni le interesaba promover eso. Le sí, interesaba promover lo que significaba el servicio espiritual. Esta es la parábola del servicio espiritual. Se te dan las oportunidades para ayudar. Si tú no quieres ayudar, tú mismo te bloqueas la habilidad para ayudar. Pero si se te da la oportunidad para que tú ayudes y comienzas a ayudar, ganas confianza en seguir ayudando a los demás.
Muchos estudiantes que han terminado el curso de milagros, en cuanto a los ejercicios, se les invita a que ayuden. Y en lugar de ayudar, dicen, no, hice mal el curso, le voy a dar otra vuelta. Ahí lo tienes. Nuevo año, otra vez con el primer ejercicio. Entonces, supuestamente porque se está formando para poder ayudar, porque no hay que perder en cuenta que el curso de milagros es para que disuelva los obstáculos que te llevan a la paz, pero eso implicará una metodología de ayuda en este mundo ilusorio. Nadie Sí, puede estar en paz sin ser un canal de ayuda. sí, Entonces, cuando llegas al ejercicio 365 y no te pones a ayudar, es como si hubieras perdido la oportunidad y en el siguiente año vas a tener de nuevo tus talentos para que los puedas maximizar. Y en lugar de maximizarlo, vuelves a detenerlo porque llegas al segundo año con la misma cantaleta. Es que no estoy todavía muy seguro o porque mi maestro me dice que todavía no estoy seguro, mi maestro facilitador físico. Y ahí es donde tenemos que tomar una postura. ¿Para qué estás estudiando el curso de milagros? Solamente para que estés eternamente dándole vueltas y vueltas y vueltas, claro. cuando en realidad el tema es servir a nuestros hermanos. Entonces la parábola está hablando, la de los talentos. Se te dieron talentos que en aquel entonces eran las monedas, el dinero. Si ahora lo vemos desde un punto de vista más simbólico, se te están dando las oportunidades para ayudar y a Sí, cada uno se le van a dar de acuerdo a las habilidades que tiene. Es cierto que no todos tenemos en cierto sentido la habilidad de poder ayudar de una manera mucho más amplia como quisiéramos, pero todos los días tenemos la habilidad de ayudar a una persona con la que nos cruzamos. Y puede ser mamá, papá, pareja, hijos. Se nos da esa habilidad o esa oportunidad y la desperdiciamos. Así que nosotros nos vamos a bloquear la próxima porque tenemos tanto miedo o me gusta la visión de la parábola, pereza. ah, sí, sí, Volver a estudiar el curso de milagros sin ayudar es sí. pereza. Me quiero quedar en mi propia visión cómoda de mejor seguir leyendo el texto, seguir practicando los ejercicios cuando ya los terminé por la pereza de ponerme a ayudar a los demás o por la pereza de ponerme a perdonar. Entonces, Pero de nada, después me quejo. No hago nada, pero después me quejo. y me quejo, y fíjate, me quejo de tener 20 años de práctica o 20 años de conocimiento del curso de milagros y todavía no poder perdonar, Sí, porque sí, esa queja no tiene sentido. El hecho sí, de que no hayas perdonado no tiene que ser algo que represente tu identidad, pero sí. sí necesita de atención. Entonces, no importa el tiempo, lo que importa es aprovechar la oportunidad para perdonar. Así que la parábola de los talentos implica esto. ¿Qué estás haciendo con lo que se te da? Así de simple. Entonces, también lo puedes ver desde un punto de vista más amplio. O sea, tienes habilidades en cocina, habilidades en trato con la gente, habilidades con la música. Y resulta que cuando alguien te dice, ¿me puedes ayudar o me puedes enseñar? Tú dices, no, no sé enseñar. Qué vergüenza enseñarte. Entonces, es la parábola del compartir. Claro. La Y parábola de que los dones que tengo los puedo, o las habilidades que tengo las puedo. sí, voy a enchufar acá que se me está acabando la batería. Y sí, y de este recurso que habla el curso, muchos no lo toman como un recurso, pero lo es extensión, que es extender el amor de Dios, ¿cómo lo extendemos? Dando, compartiendo, dando nuestros dones, porque si el don lo tenemos, ¿para qué lo tenemos? Para darlo, no para enterrarlo bajo tierra, ¿no es cierto? Que habla, bueno, habla de esto. Y realmente tiene las parábolas más lindas, porque, bueno, la de la lámpara me encanta, la de la lámpara ¿no? ¿Para qué tenemos la lámpara y la escondemos o la tapamos? Si que somos luz, ¿no? Es bellísima esta parábola
que es la visión de Cristo, de cómo vemos que somos luz, pero bueno, a veces nos encargamos de taparnos o no queremos ver esa lucecita en la que estamos conectados, que conectamos con la experiencia de amor, como vos decís, perdonando, llegamos a esa lucecita que somos con la experiencia de amor, con la práctica de amor, ¿no? Y que la luz es entender y que cuando no entendemos o por qué nos pasa esto, por qué nos pasa otro, pidamos, o sea, tener luz en lo que nos pasa, que sería entendimiento, ¿no? Qué linda esta parábola, ¿no? Es bellísima. También cómo la explicas también, ¿no? Que tiene que ver con el despertar, ¿no? Esta parábola. Sí, por supuesto, porque es justo la relación que tenemos con este entendimiento y la luz en nuestras mentes. Tenemos que Claro, permitirnos sacar ese entendimiento. Tenemos la creencia de que no entendemos, pero la sí, realidad es que todo lo entendemos porque el amor es entendimiento. Jesús sí, decía, justo con esa parábola, eres la luz del mundo, que es un sí, ejercicio que estudiamos en el curso. sí, ¿De qué te sirve tener esta luz si no la colocas en el sitio donde se requiere? Y también es una invitación al servicio. También las parábolas de Jesús, son, en cierto nivel del mundo de la ilusión, a mí me conectan con el servicio. sí. Pero Parecía la puede otra surgir, que decía enterrar el talento, acá tapar la lámpara es parecido, no, no tapes lo que sos, ¿no? Lo por que eso podría sabes. llevarlo, claro, a ese nivel del mundo físico de hacer. A nivel metafísico también hay mucho contexto. O sea, la luz del entendimiento es la mente uno. ¿Por qué Sí, quieres bloquear a la mente uno con tu propia creencia de la negación del amor? sí, Ese ocultamiento lo puedes ver si quieres desde un punto de vista eh, mental sobre la mente inconsciente. ¿Por qué quieres dejar el amor en la parte inconsciente de tu mente cuando lo puedes eliminar a través de la expiación? Por supuesto, eliminar claro, esa capa, lo que. Entonces, todo depende del nivel. Jesús decía que las parábolas van a tener un efecto de acuerdo también a tu capacidad de aprendizaje en ese momento. Jesús se dio cuenta de que no todos estaban con la apertura mental para aprender aspectos no dualistas acerca del amor. Y sus discípulos fueron los primeros. También tenemos una idea sí, romantizada de que los discípulos eran básicamente los coaches espirituales de Jesús. Y no es así. Ellos también tenían una visión sesgada y por eso Jesús enseñó con parábolas. Porque cuando Jesús les decía, lo único real es el amor, lo único real es que somos hijos de Dios, ellos traían todo su bagaje religioso y cultural. Decían, pero eso no puede ser, maestro, porque Jesús es el Altísimo, perdón, porque Dios es el Altísimo. altísimo, sí, Y el Altísimo está separado de nosotros, que somos los bajísimos. Nosotros somos hombres. Jesús decía, no, somos hijos de Dios, más que hombres. Debido a la poca visión y apertura quizá mental de algunos en aquella época, Jesús desarrolló uno de los grandes métodos que ya los griegos tenían, que era la enseñanza de parábolas. Hay muchas parábolas en Grecia, muchas, sí, hay pero no son parábolas, sí, populares. No son me populares encanta. porque inmediatamente hoy pensamos parábola Jesús, pero no es así. E incluso hoy en día se escriben parábolas. Cuando yo Que, doy este taller, dime, sí, perdón. que no son tan fantasiosas, que se basan en un contexto real, pero en forma de cuento, ¿no? Pero cuenta, Claro, cuenta. Sí, es que cuando este taller yo lo doy aquí en México y en algunos lugares, me invitan a dar este taller, el taller de las parábolas de Jesús. Y uno de los objetivos, además de poder hacer debates y compartir visiones acerca de estas parábolas de Jesús, también está la creación de una parábola. Entonces, ha habido maestros de curso de milagros que toman este taller y hacen parábolas para explicar temas muy profundos del curso de milagros. La metafísica del curso se puede explicar contando parábolas. está Y una bueno. parábola, para que se pueda hacer en la actualidad, tomas elementos cotidianos. No vamos a tomar elementos de la época de Jesús, el viñedo, el viñador, la hacienda, el samaritano. Hoy tenemos símbolos como el internet,
el tiempo, los relojes inteligentes, los viajes. Entonces, hoy en día se hacen parábolas. Los Una de las autos. funciones que tengo yo Sí, con ese taller es, haz tu sí. parábola para explicar un tema complicado. Entonces puedes tener una parábola actualizada explicando temas del curso de milagros. Y eso ayuda muchísimo. Una de Porque las cosas, Jesús en todas estas parábolas explica la metafísica, ¿no? También, porque que ver más allá de lo que estás viendo, no mires el que se fue, el que vino, lo que está, mira más allá, todo el tiempo nos está explicando eso con estas parábolas, ¿no? Pero qué bueno claro, esto que dices de hacer palabras actuales, ¿no? Con cosas actuales para que sean más entendibles y no tan, nos resultan lejanas esto de hablar de reinos, de viñedos, ¿no? no, porque, mira, hay temas del curso de milagros que para que se logre transmitir el mensaje, se necesita no solamente creatividad por el que lo expone, sino también por el que lo escucha. ¿Cómo le explicas a un estudiante que no es un cuerpo, que es libre? Claro, ¿Cómo le explicas a alguien la lección 199? No soy un sí. cuerpo, soy libre. Y lo más fácil es recurrir y decir, cállate, lo dice el libro, dogma de fe, pero no O la estás haciendo, muerte, también, la muerte no la existe, muerte no existe. que ¿Cómo está lo explicas? relacionado con ese, ¿no? Lo También. puedes explicar con una parábola. Te inventas una parábola y le dejas al estudiante que empiece a reflexionar sobre esa parábola. Y ahí es donde surgen entonces verdaderamente los verdaderos maestros, que no son dogmáticos, sino que son creativos y se permiten utilizar todas las habilidades que en este mundo ilusorio hemos dejado para poder conectar a un nivel de profundidad mayor. Una parábola, como bien acabas de comentar, se puede llevar a un nivel completamente físico para alguien que no estudia cultura de milagros, a un nivel metafísico para alguien que le interesa los aspectos de la no dualidad de la mente. Claro, la parábola es maravillosa para eso. Por eso tenemos que aprender, tal vez como divulgadores, como maestros de Dios o como facilitadores, a usarlas. Y esa es una de las propuestas que yo tengo con este taller de las parábolas de Jesús. No Me solamente, encantan. claro, y no solamente llevarlo a que la gente entienda qué quiso decir Jesús, sino que cómo puedes utilizar un sistema En la parabólico práctica. para colocar estos temas allí. Y se dan unas historias y unas parábolas increíbles, maravillosas, donde lo puedes poner en diferentes capas. Lo difícil es ponerlo en práctica, todo lo que dice, ¿no? Y engancho con la parábola esta del vino nuevo de las bodas de Caná, donde Jesús se acaba el vino o sea, la llenan de agua, le dice a la madre que llenen los odres de agua, pero está interesante lo que dice, ¿no? Que dice él que no puedes hacer un vestido nuevo con un vestido viejo y los vinos nuevos no se pueden poner en odres viejos, ¿no? Porque si no, como que sigues teniendo el gustito del vino viejo o que no va, ¿no? Porque esto es que también de otra lección, ¿no? De que solo veo pasado, pero también, o sea, es todo un gran trabajo esto de soltar nuestras creencias, de soltar nuestro pasado y vivir el presente en el hoy, porque acá Jesús nos está diciendo, o sea, para tener un pensamiento nuevo tenés que dejar lugar a lo nuevo y soltar lo viejo. Ahora, soltar lo viejo nos cuesta un montón en la práctica, ¿no? Con todos los métodos que hay, además de un curso de milagros que tiene algunas lecciones que son muy lindas, como esto que dice ver nubes que se corren, ¿no? Tipo meditaciones, pero después es hacerlo en la práctica, de soltar verdaderamente esa víctima que fui o eso que fui en el pasado. Jesús nos invita todo el tiempo a tener nuevos pensamientos, nuevas ideas, pero nos cuesta un montón. Y perdonarlo también el pasado, además de soltarlo, perdonarlo, ¿no? Nos cuesta eso un montón. No sé, este tema en la práctica, ¿qué piensas del pasado? O es pasado o es presente, Sí, pero no hay relación. no hay. Esa Hay que, parábola, desde ese nivel, a mí me hace sentido para
sanar. Para sanar, solo necesito mi presente. La enseñanza nueva en un odre nuevo es la sanación en un momento nuevo. Pero no puedo yo vertir la sanación en una mente vieja, porque la mente truena como el odre. Para sanar, no necesito analizar mi pasado, porque no hay conexión. Es la parábola del milagro. En el curso encontramos que el milagro es literalmente una desconexión de tu pasado, no un análisis del pasado. La verdadera expiación no analiza errores del pasado. Solo dice que el pasado, como un odre viejo, no puede ser ya utilizado. Entonces, el momento de sanación es la mentalidad nueva o la mentalidad recta o el momento en el que te permites verte desconectado de futuro y de pasado. Eso es también para mí la parábola de la expiación. Funciona la expiación justo como Jesús la expone en el tema del vino. La expiación es el vino nuevo. El vino nuevo necesita a tu mente fresca, no a tu mente vieja. Por lo tanto, la expiación requiere por lo menos de la disposición de ti de dejarte de analizar de acuerdo a los errores del pasado o de todas las historias ancestrales que te puedas explicar acerca de este momento. Es la radicalidad que también vemos en el curso de milagros. Miedo o amor, pasado o presente, pero nunca ponen los dos. Entonces, odre nuevo para vino nuevo. Es también parecido a, estoy estudiando las ideas del curso de milagros, que son nuevas, en la mente vieja que tiene ideas de otros caminos espirituales que seguramente son iguales, ¿eh? Pensamos así. Todos los caminos llevan a Roma. El curso de milagros es un Ho'oponopono mucho más amplio. El curso de milagros es un barra de Access mucho más ampliado. El curso de milagros empata con los ángeles porque... Y entonces todo ese bagaje que traemos de un odre que tal vez ya está cargado de ideas, no pueden compatibilizar con la enseñanza nueva debido a que tratamos de que empaten de una manera forzada. Y entonces es cuando queremos decir que la Biblia y el curso de milagros son lo mismo o que están en una pelea, cuando en realidad tampoco es así. Solo que la enseñanza del curso de milagros es nueva desde la perspectiva de lo que nosotros sabemos. Nosotros tenemos una enseñanza vieja para estar en paz que no ha funcionado. Entonces, para estar en paz yo necesito una enseñanza nueva y con una mentalidad nueva. No puedo tratar de decir, el perdón del curso de milagros es exactamente el perdón religioso que aprendí, solo que el curso de milagros lo ve de esta manera mucho más libre a nivel psicológico, cuando en realidad no tiene que ver ni con una ni con otra cosa. Es una experiencia completamente distinta. Entonces, para producir tu experiencia diferente necesitas una mentalidad diferente. Y ese es uno de los obstáculos que tenemos. El que queremos verter el vino nuevo en todo aquello conocido por nosotros, pero no nos damos la oportunidad de conocer algo nuevo. Entonces, ¿cuántas veces como estudiantes tratamos de encajar nuestras viejas ideas dentro del curso? Cuando podríamos ponerle pausa a nuestras viejas ideas y aprender esta otra idea. Y tal vez cuando ya conozcamos lo suficiente las ideas del curso de milagros, podemos tal vez convivir con muchas otras ideas. No estamos diciendo que el curso sería lo único, pero puede convivir con otras ideas siempre y cuando conozcas perfectamente primero la enseñanza o como decía Jesús en la parábola. Cuando ya conoces el sabor del vino nuevo, puedes compararlo con el vino viejo. Pero si metes vino nuevo en un envase viejo, no puedes disfrutar del vino nuevo,
pierdes el sabor. claro. Entonces, por lo menos tener la oportunidad de disfrutar este vino nuevo para después ver si hacemos alguna mezcla. Si tal vez pueda entonces abandonar el vino nuevo porque no me gusta, pero necesitamos esa experiencia. Sí, sí. Y estoy pensando que, eh, que hay tanto para hablar de Jesús, lo que nos enseña, lo que nos enseña, ¿no? En este curso, bueno, comparado con la Biblia, ¿no? Pero bueno, Jesús ya desde un curso de milagros y desde, desde las parábolas nos enseña muchísimo, pero bueno, o sea, cambiar de pensamiento nos cuesta, pero bueno, no es imposible y Él está para ayudarnos, ¿no? Como bien dice en el curso. Y después hay muchas parábolas, bueno, la del buen samaritano que, o sea, al final, eh, como el samaritano es como tipo, como el enemigo, ¿no? Como el contrario, no estamos viendo que es más misericordioso, que es mejor buen prójimo que nosotros, ¿no? Esa es una parábola hermosa porque ese ejemplo sí es como que no lo entendemos, pero no lo ponemos en práctica. Y muchas parábolas hablan del reino de Dios, ¿no? Hay una que es del reino, que es que pones que es el tesoro escondido, el mercader que pone perlas, o la red que recoge los pescados. Pero acá en nosotros, o sea, en su tiempo no fue entendido Jesús porque creían que le querían sacar el puesto político, él quería sacarle lugar al rey. Pero hoy tampoco nos cuesta entender lo que es el reino, ¿no? ¿Qué es el reino de Dios para vos, según Jesús? Representaría por lo menos un momento en el que no necesito nada. Sí, qué lindo. Un Explicación. momento. El reino de los cielos sería ese momento eterno en el que no necesito nada. Ausencia de necesidades. Por eso Jesús decía como parábola, el reino de los cielos se parece a un comerciante que un día encuentra una perla muy valiosa y Sí, entonces decide vender todas sus posesiones para quedarse únicamente con esa perla. El reino de los cielos es el valor supremo. Nada puede ser como ello. Cuando lo encuentras, vendes todo. Vendes claro, tu percepción equivocada. claro. Vendes tus errores. El de la separación lo vendes. Sí, Porque la separación es un error que compramos, que valoramos, que a veces empeñamos pero lo recuperamos otra vez, que en ocasiones lo hipotecamos para tratar de sacar más valor acerca de eso. Sin embargo, el reino de los cielos es el haber encontrado o reencontrado esa perla valiosa. En nuestro contexto actual podríamos decir el reino de los cielos es haber encontrado la verdadera paz y vender todo lo que no es paz. Y la paz sí, significa un momento en el que no necesito absolutamente nada porque lo tengo todo. El reino de los cielos es encontrar la totalidad y vender la parcialidad. El reino de los cielos es saberte que eres uno y vender los muchos que te pensabas que eras. El reino de los cielos es como la esfera a la cual accedes y vendes todos los cuadrados, triángulos y rectángulos que habías coleccionado en tu vida. El reino de los cielos es, y así, puedes sacar más y más y más parábolas. El reino de los cielos es el silencio que valoras después de tantos gritos que has tenido durante toda tu vida. El reino de los cielos es una cama confortable, que es en la única en la que puedes dormir y descansar. El reino de los cielos es una canción que está sonando en tu corazón, la canción olvidada, la que canción. cuando recuerdas el tono de esa canción, sueltas
los gritos de la muchedumbre. Tenemos muchas parábolas, ¿te das cuenta? En Ay, parábolas sí, podemos explicarle a un niño qué es el reino de los cielos. sí, El reino de los cielos, hijo, es como cuando tú de pronto te vas a dormir después de un día muy cansado y nadie te va a molestar, pero sabes que estoy contigo. Esta es una parábola que acaba de surgir en este momento. Podemos sí, explicarle a la gente que no es espiritual o espiritualoide, como nosotros a veces somos dentro del fanatismo, lo que sí. es el curso de milagros a través de un lenguaje parabólico que se adapte a la comprensión del que nos escucha. Por Sí, eso es una gran estrategia. Jesús era un gran instructor. Sabía cómo enseñar. la Entonces, verdad que él, sí. dentro de la visión de Jesús, él es el ejemplo de instructor, paciente. Repetía las cosas de una y otra manera para que después de 2000 años todavía estemos sacándole provecho a toda esa enseñanza. Si alguien quiere dedicarse a enseñar, creo que los métodos de Jesús, incluso los que vemos en la Biblia, son altamente productivos. Gran parte de mi inspiración para enseñar lo que sea, no solo curso de milagros, enseñar matemáticas, enseñar a preparar café, enseñar cómo hacer chilaquiles con pollo, se debe a mi inspiración en Jesús. Sí. Tal como lo hacía él, trato de repetirlo. Y por lo tanto trato de aprender las técnicas de Jesús para enseñar, que es algo de lo que no se habla, querida Alejandra. No se habla de Sí. la metodología de Jesús, sino No. de las enseñanzas. Y la Nuestro metodología gran de Jesús, maestro, qué maestro como ejemplo, ¿no? Jesús ya es el maestro supremo, ¿no? Y yo para cerrar quiero traer esta última parábola que también controvertida, ¿no? La parábola del trigo y la cizaña, que también habla del reino, que dice que el reino es igual a un hombre que siembra una buena semilla, pero después la semilla se le mezcla con otra que tira otro, que puede ser un enemigo, puede ser cualquier otro que tira la cizaña. Y dice, nos dice Jesús ahí que hay que dejar que crezcan juntas para después poder separarla como símbolo de, ¿no? Del juicio final, que en algún momento, pero yo en esta parábola, ¿no? Es como que va a venir el segundo advenimiento o el juicio final, pero después esto no se termina hasta que no se arrepienta hasta el último, ¿no? Hasta el último parte de la afiliación, como que todos vamos a volver todos juntos, así que tenemos un largo, ¿no? Mucho para enseñar y aprender y seguir aprendiendo enseñando. ¿Qué piensas de esta parábola que es hermosa también, ¿no? además de lo que has comentado, es la parábola de la paciencia infinita para Qué lindo, resultados inmediatos. sí, Si el trigo y la cizaña crecen juntos y no tienes verdaderamente la habilidad para separar qué es el miedo y qué es el amor, sé ah, paciente. Sé paciente porque llegará el experto segador, que sí sabe. Y lo primero que te pide el experto es paciencia infinita. Como estudiantes, en muchas ocasiones nosotros decimos, este curso no sirve, no sirve porque no puedo estar en paz. A veces me sirve, perdono y estoy en paz y en ocasiones vuelve mi ego, vuelvo a caer, y me sí, sigo culpando. Llevo muchos años, ya le di 5 vueltas al curso de milagros y sigo igual. Esta es la parábola de la confianza también. Es decir, confía en que tal vez tu mente todavía está en el proceso de aprender a discernir entre las ilusiones y la verdad. La mente es como ese trigo al que le ha crecido cizaña. Las cizañas son las ilusiones, el trigo es la verdad. Si quieres arrancar de una vez lo que todavía no sabes reconocer como ilusiones y verdad, te puedes llevar a la mente completa. Y es el caso del estudiante que dice, yo ya no quiero pensar, ya. O sea, yo solo quiero que Jesús me limpie la mente y yo no quiero pensar por mí mismo. Y Jesús no va a llegar a taladrar la mente para que no pienses, sino que tienes que poner de tu parte también primero con la buena voluntad. Leemos en el curso de milagros que la dosis de buena voluntad implicará paciencia.
Tal vez no estás en este momento. Acá, En la, Gabriela, sí, una de México, ¿no? Te está preguntando que le interesa la metodología de Jesús para enseñar, ¿no? Que está clarísimo lo de esta parábola, ¿no? Que me encantan todas y la verdad que quisiera hacer más charlas porque un placer, Mos, la verdad que tan buena predisposición en todo, ¿no? Y tan generoso con todo lo que subes. Bueno, acá nuestra amiga, nuestra hermanita nos pregunta que tenemos que aprender de Jesús a como Él enseña, porque Él dice, ¿no? Que podemos aprender de Él. ¿Qué nos puedes decir sobre la metodología de Jesús para enseñar? mi querida Alejandra, sé que estamos sobre el tiempo. Lo voy a Sí, comentar muy rápido. poquito, porque ya sí. La metodología de Jesús es la siguiente. Primeramente, testimonio viviente. Él practicaba lo que enseñaba. Testimonio, una de las grandes enseñanzas. Segundo, paciencia y confianza entre aquellos que le están escuchando, adaptándose al símbolo de aquellos que lo podían entender. Tercero, conocimiento de una cultura impresionante. Por eso es que desarrolló el sistema parabólico. Jesús hablaba en dos líneas, cosas literales, cuando se requería y la persona lo podía entender, o cosas metafóricas, simbólicas y parabólicas, cuando la persona no lo podía entender. Entonces, por lo menos tenemos tres aspectos de la metodología de Jesús. Repetía una y otra vez la respuesta en diferentes niveles de comprensión. Nunca le pidió a los demás que lo comprendieran a él, sino que él tuvo la humildad de comprenderles a ellos en su propio nivel de entendimiento. Pero tuvo finalmente la confianza de saber que iban a comprender mucho más. Se lo dijo a Juan, lo que yo he hecho no es todo, ustedes podrán hacer más. Y tiene que ver con la comprensión. Lo que yo pueda hacerles comprender no es todo, ustedes van a comprender todavía más porque la luz del Padre les acompaña. Sí, hermanito, qué bella esta charla y me gustaría muchas más y bueno, que cuentes conmigo, que en la distancia, aunque no nos veamos, estamos unidos y una charla bellísima que la verdad que es un personaje tan apasionante, Jesús, que da para seguir hablando y hablando, pero desde ya te agradezco muchísimo, una charla bellísima, gracias por tu generosidad, bueno, están invitados a seguir a todo lo que hace Mos, que es muchísimo. Yo humildemente estoy empezando de a poquito, pero sí, tratando de compartir y como decimos, si aprendemos tenemos que enseñar, tenemos que empezar a compartir, aunque cueste, porque bueno, es salir de la zona de confort. Pero me encantó, bueno, me encantó tu libro y bueno, cuando vengas a la Argentina tenés un montón de amigos por todos lados acá, o si vamos allá, te avisaremos, pero bueno, Mos, muchísimas gracias, hermanito. Muchas gracias por tu generosidad y esta charla preciosa sobre nuestro gran hermano mayor y nuestro gran ejemplo en la vida y nuestro maestro que es Jesús, ¿no? De tenerlo como ejemplo. Así que muchísimas gracias y bueno, me encantaría hacer más charlas con vos y seguir hablando de estos temas apasionantes. Así que, hermanito, te agradezco Claro que sí. muchísimo. Al contrario, cuenta con ello y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron por aquí. Muy pronto estamos de vuelta. Sí, Gracias. señor. Muchas gracias. Beso enorme, Chao. muchas bendiciones. Un milagro en nombre de Bendiciones. Jesús para todos. Gracias.